Buenas tardes, esta exposición va dirigida a la cátedra de Arquitectura y Construcción de Buques. Mi grupo está conformado por Luis Marcano, Luis Bielma, Henry Rojas, Hugo Escalante y mi persona, Diego González. Análisis de la flexibilidad de un buque. Primero que nada, para hablar de los análisis de flexibilidad de un buque, debemos tener en cuenta que un buque es una superestructura que está hecha de acero y el acero puede sufrir deformaciones y rupturas. En cuanto a los análisis de la flexibilidad, debemos tomar en cuenta los esfuerzos de arrufo y quebranto, que en la ingeniería naval dicen que son combinaciones de fuerzas que sufren las embarcaciones o los buques por diferentes causas y que ponen en peligro la integridad estructural de la embarcación. Se le llama esfuerzo de arrufo a la curvatura o elevación simultánea de la proa y la popa frente al plano horizontal del barco, y se le llama quebranto al efecto contrario. Estos esfuerzos de arrufo y quebranto pueden darse a cabo por los esfuerzos dinámicos y estáticos. Los esfuerzos dinámicos pueden darse en aguas tranquilas si la distribución de cargas del buque no es la adecuada. En el caso de un buque tanque o un bulk carrier, tenemos que si la bodega central está cargada a tope y las bodegas extremas están vacías, se ve claramente el esfuerzo de arrufo, y mientras que una bodega central esté vacía y las extremas estén abarrotadas, generarán un esfuerzo de quebranto, como lo podemos apreciar en la imagen de la diapositiva. Podemos observar que el arrufo es la parte de arriba de la imagen y el quebranto es la parte de abajo de la imagen. Continuando con los esfuerzos, tenemos el esfuerzo dinámico. Este se da cuando un buque está navegando. Su estructura atraviesa crestas y valles cuando navega entre las olas. Esto es súper perjudicial y puede llegar a colapsar la estructura de la embarcación. Continuando, tenemos los elementos que influyen en la flexibilidad de un buque. Tenemos el límite de fluencia, que es el primer punto detectable, a partir del cual hay un aumento notorio en la deformación, sin que se acuse un aumento en el esfuerzo aplicado a la probeta. Tenemos la resistencia a la fluencia, que es el esfuerzo a partir del cual el material pierde sus propiedades y entra a una zona de flexibilización, es decir, que empieza a deformarse. Resistencia a la tracción, máximo esfuerzo de tracción que un cuerpo puede soportar antes de romperse. Resistencia al máximo esfuerzo a la que es sometido el material y la que el dicho material soporta. La tenacidad es la energía que absorbe un material antes de alcanzar una ruptura. La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como la penetración, abrasión, el rayado, la cortadura, deformaciones permanentes, entre otros. Tenemos el esfuerzo, que se define como la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio en la forma del cuerpo. Y por último tenemos la deformación. Se refiere a los cambios en las dimensiones de un miembro estructural cuando se encuentra sometido a cargas extremas. En esta misma diapositiva podemos ver cómo son representados cada uno de estos elementos. Son representados mediante gráficas que nos demuestran cómo son, dónde está el punto de ruptura, cuál es la deformación, entre otros. Consecuencias. El mundo marítimo, como lo vimos en la primera foto, el mundo marítimo fue tomado por sorpresa el año pasado, cuando un buque portacontenedores Mole Comfort navegaba a plena carga cuando sufrió una ruptura en el centro de la embarcación. El buque se partió a la mitad cuando falló la viga casco, pero lo que no es tan obvio es la causa que llevó a tal situación. Es decir, quieren comentar que el buque estaba sobrecargado en popa y en proa y por eso sufrió ese quiebre a la mitad. Esto es muy perjudicial para las embarcaciones, demasiado perjudicial, ya que la estructura puede estar en riesgo, puede quebrarse el buque a la mitad, pueden sufrir un
colapso, puede hundirse la embarcación. Para esto están los oficiales de cubierta para hacer una buena distribución de carga para evitar los daños estructurales a la embarcación del buque. Como se mencionó anteriormente, están hechos de acero, sufren deformaciones y rupturas, tomando en cuenta que esto también influye no solamente en la integridad estructural del buque, sino en la estabilidad del buque. Si tenemos una embarcación con mucha carga, esta se desbalanceará y también nos provocará fatigas en la estructura del buque. Muchas gracias. El cálculo de la estructura de un buque es uno de los problemas más críticos e importantes que se plantean durante el desarrollo de su proyecto, en donde, si se abordara el diseño de la estructura forma del buque con el único objetivo de que fuera resistente, el problema no sería tan complejo, puesto que en aquellos elementos o zonas en las que se sospecha que se pueden presentar complicaciones, se aumentaría la resistencia, es decir, la plancha y los refuerzos hasta encontrarse lo que llamaríamos lado seguro. Está claro que el buque es una máquina muy compleja, siendo necesario establecer cómo se comporta cada elemento estructural a la resistencia global del buque de acuerdo a su forma y servicio. Una vez establecido ese comportamiento, se procederá a sustituir un conjunto de elementos de la misma por un sistema más sencillo que se comporte como la estructura real al que se le aplicarán las teorías de la resistencia de materiales con el fin de reducir la complejidad del problema llamado modelización. Realizada la modelización, se tendrán una serie de ecuaciones que es preciso resolver para llegar a la solución. Se trata de un problema puramente matemático que en algunos casos es extremadamente complejo y que, actualmente, gracias al empleo de los ordenadores y a las técnicas del cálculo mecanizado, son ya fácilmente abordables. Al hablar de cálculos estructurales del buque de acuerdo a su forma, no podemos dejar de abordar los diferentes sistemas que en él actúan, como lo es el sistema transversal y sus elementos, como lo indica la imagen a mi lado, en donde los buques o barcos de madera se construían con este sistema. Era idóneo para soportar los grandes esfuerzos por pandeo que a aquellos barcos le producían los grandes mástiles. Durante muchos años, este sistema también se usó para los buques de acero. Actualmente se suele usar en partes del buque, pero no como un conjunto. También debemos hablar del sistema longitudinal y sus elementos, como le indica en la imagen a mi lado, ya que con los aumentos de eslora predominan los esfuerzos longitudinales, manteniendo una relación directa con la resistencia transversal. Y por último, el sistema mixto y sus elementos, como le indica en la imagen a mi lado, en donde el sistema de construcción del casco del buque, una vez garantizada su resistencia estructural, se hace compatible con la utilización comercial, que está unido a los costes de explotación y también con una rápida y segura estiba de las mercancías a bordo del buque. La estiba está unida al diseño estructural de las bodegas, por lo que éstas llevan los elementos estructurales de la forma más conveniente al tipo de carga que en ellas se estiban. Según las características generales de un buque, ¿cómo serían los cálculos para las distintas estructuras? Tomaremos como ejemplo las características generales de un buque pesquero, que son las siguientes en la imagen, en la cual podemos observar que se hacen los cálculos de la estructura de fondo y los cálculos de quillas verticales, en donde se calcula el espesor, el área de sección de la tabla y anchura mínima. También están los cálculos de sobrequillas laterales. Como lo anterior, se calcula el espesor, área de secciones y anchura mínima. Uno de los cálculos más comunes es el de los mamparos de estanco y mamparos de colisión. Debemos resaltar que este último, según sociedades de clasificación, debe haber al menos 2 mamparos de colisión ubicados tanto en popa como en proa. También están los cálculos de bularcamas y palmejares, baos, forro exterior y así cada uno de los elementos estructurales mostrados en imágenes anteriores. Los mismos dependerán siempre del servicio y forma del buque. Los objetivos de estos cálculos en la construcción de buques de acuerdo a su servicio y forma siguen las normas y las regulaciones de las sociedades de clasificación. Podemos decir también que los buques se proyectarán y construirán para una vida útil de manera que resulten seguros mientras su mantenimiento sean los adecuados en las condiciones operacionales y ambientales previstas. El buque también tendrá la resistencia, integridad, estabilidad adecuadas para minimizar el riesgo de pérdida del buque o contaminación del medio marino.
Debemos decir también que a raíz de estos cálculos podemos determinar los materiales necesarios para la construcción y que los mismos puedan reciclarse en condiciones aceptables desde el punto de vista ambiental. Muy buenas, mi nombre es Luis Bielma y voy a hablar sobre los cálculos estructurales fundamentales del buque de acuerdo a la distribución de los pesos a bordo. Todos los cálculos del diseño deberán estar regidos bajo normas y estándares de diferentes asociaciones de clasificación, inspección y certificación para salvaguardar la vida así como la de protección ambiental, las cuales estarán regidas por el SOLS y MARPOL, pertenecientes a la Organización Marítima Internacional, la OMI. Todos los pesos a bordo deberán distribuir de forma tal que las estructuras o las condiciones que se puedan presentar, ya sean aguas tranquilas, aguas en arrufo y aguas en quebranto, jamás sufran daños en la estructura, lo que podrá evitar la pérdida total del buque. Ok, en cuanto a la distribución de los pesos debido a los productos consumibles generalmente no se consideran en los extremos cuando se tiene una posición de arrufo y en el centro cuando la condición es de quebranto. La distribución longitudinal del peso se determina al dividir el buque en un número de intervalos, típicamente serían 20. Los pesos en cada una de las secciones son calculados y tabulados. Los pesos en las secciones, al ser divididos por la longitud del intervalo respectivo, dan los pesos por unidad de longitud. Aquí una de las mayores dificultades al hacer los cálculos iniciales es determinar la distribución de los pesos en rosca. Una aproximación útil consiste en suponer que la distribución del peso en rosca sea de acuerdo a la siguiente figura en la lámina. Una vez se cuenta con la distribución de pesos de las diferentes secciones, se puede obtener un gráfico similar al siguiente. Ok, en cuanto a los cálculos de distribución de los pesos, el control de los pesos se determina a partir del peso en rosca y sus centros de gravedad empíricamente. El peso en rosca es el peso real de un buque cuando se está terminado y listo para servicio, pero se encuentra vacío. El centro de gravedad del buque G, como punto de aplicación de todos los pesos que están a bordo, incluido el del propio buque, queda situado en el espacio por sus tres coordenadas, KG, G y OO. El centro de gravedad de un buque depende de la distribución del peso del mismo, constituido por el desplazamiento del buque en rosca y por el conjunto de resto de pesos existentes a bordo, es decir, el peso total del buque. Como norma, debe tenerse en cuenta que al cargar un peso, el G del buque se mueve hacia la C del G del peso. Al descargar un peso, el G del buque se mueve hacia la dirección del peso pero en sentido contrario. Al trasladar un peso, el G del buque se mueve paralelamente a la dirección del traslado y en el mismo sentido. En cuanto a la carga de un peso, tenemos sus ejes principales: el movimiento vertical, el movimiento transversal, el movimiento longitudinal y el movimiento longitudinal tomando en cuenta el eje perpendicular de popa. Cada uno de ellos cuenta con diferentes fórmulas para hallar los diferentes valores, como por decir el DF significa el desplazamiento final, el D1 el desplazamiento inicial, el P el peso que se sumará cuando se carga o se restará cuando se trata de una carga, y así con los diferentes. Por ejemplo, en el movimiento longitudinal, el NG1 es el brazo longitudinal del centro de gravedad del buque en la condición inicial con respecto a la cuaderna maestra, y así con cada uno de los otros cálculos. Al realizar los cálculos de distribución de pesos a bordo, es indispensable que el buque quede trimado hacia popa, el trim positivo, ya que de esta forma la hélice estará totalmente sumergida y no existirán muchas pérdidas en la eficiencia de esta. Un ejemplo claro en cuanto a los cálculos de la distribución de los pesos los podemos observar en el siguiente lámina, el cual son los datos del MARSUB Stability, el cual es un programa de arquitectura naval altamente utilizado en la industria naval, el cual proporciona una gama alta de potentes capacidades de análisis para manejar todo tipo de cálculos de estabilidad y fuerza, el cual analiza datos y resulta como punto de gravedad, el cual analiza estos datos y da resultados como los puntos de gravedad, el KG del buque, el trim, entre otros. Esto se hace a la hora de la construcción del buque para tener un buque estable. Más que todo, esto tiene que ver con la estabilidad del buque. Muchas gracias. Soy Luis Marcano y yo les voy a hablar acerca del esfuerzo y resistencia que soporta el casco y la estructura en general del buque. Empezaré hablando acerca de la flexión, y es que cuando un buque está en el mar, las olas con sus senos y crestas producen una mayor variación en las fuerzas de bollante y por lo tanto pueden aumentar el momento de flexión. Las fuerzas de corte vertical y las tensiones, clásicamente los efectos extremos se pueden ilustrar con el buque balanceado sobre una ola de igual longitud a la de la nave. Si la cresta de la ola está en la medianía del buque,
las fuerzas de bollante tendrán el quebranto del mismo. Si el seno de la ola está en la medianía del buque, las fuerzas de bollante tendrán el arrojo de la nave. Esto lo podemos ver claramente en un ejemplo que les dejaré acá en la diapositiva. Para resumir todo esto, existe lo que es una fórmula que se llama esfuerzo de flexión. Desde la teoría clásica, la flexión, los esfuerzos de flexión en cualquier punto de la viga están dados por esfuerzo de flexión, que es igual a M sobre I, X por Y, donde M vendría siendo el momento de flexión aplicado, Y sería la distancia del punto considerado desde el eje neutral, y la I mayúscula sería el segundo momento del área de la sección transversal de la viga acerca del eje neutro. Continuaremos hablando de la torsión, y es que cuando un cuerpo está sujeto a un momento de torsión, que es comúnmente conocida como par, el cuerpo se dice que está en torsión. Un buque con la proa oblicuamente 45 grados a una ola será objeto de corregir los momentos de dirección opuesta en su extremo al torcer el casco y ponerlo en torsión. En la mayoría de los buques, estos momentos de torsión y esfuerzo son insignificantes, pero en los buques con aberturas de cubierta muy amplias y de largo muy significativo, es un particular ejemplo que el buque de contenedores más grande, donde en la obra muerta de una caja de torsión y pesada estructura de vigas, incluyendo la cubierta superior, se ofrece para dar cavidad a la fuerza de torsión. Un ejemplo de esto lo verán en las siguientes imágenes en la diapositiva. La fuerza de corte longitudinal vendría siendo cuando el buque se quebranta o arrufa en aguas tranquilas, y en el mar las fuerzas de corte similar a las fuerzas de corte vertical estarán presentes en el plano longitudinal. En la figura verán el ejemplo. Las tensiones cortantes verticales y longitudinales son complementarias y existen en conjunto con un cambio de momentos de flexión entre secciones adyacentes del casco. La magnitud de la fuerza de corte longitudinal es mayor que el eje neutro y disminuye hacia la parte superior e inferior de la viga. Nuestro siguiente punto a tratar será el diagrama de carga. La inmersión producida al cargar o descargar un peso es la primera condición de equilibrio, y esta exige que el desplazamiento sea igual al empuje. Por lo tanto, al cargar un peso, deberá aumentar el valor del volumen sumergido y el desplazamiento inicial y final del peso a cargar. Los volúmenes sumergido inicial y final incrementarán el volumen debido al peso cargado de la superficie de flotación inicial de incremento de calado o inmersión producido por la carga del peso y densidad del agua de mar. Cuando el peso no puede tener la consideración, se utilizan las curvas hidrostáticas para hallar el calado entrando con el nuevo desplazamiento. Hola, mi nombre es Hugo Escalante y yo les voy a hablar sobre los diagramas de empuje y diagramas de los momentos deflectores y de corte. Cuando se mencionan los diagramas de empuje, se habla de la capacidad de empuje de la embarcación para volver a una estabilidad, cuando en él se ejercen tres vectores tridimensionales con una fuerza de oleaje, estabilidad y de guiñada giratoria. Al momento de esta fuerza de actuar, lo que buscará el diagrama de empuje es lograr la estabilidad. El empuje de la nave nos proporciona la estabilidad, como bien estamos diciendo, pero para cumplir este principio, el empuje debe ser igual al desplazamiento. Asimismo, el centro de gravedad debe encontrarse en la misma línea vertical que el centro de carena, pues el centro de gravedad de la nave es donde todos estos pesos recaen y la fuerza de gravedad actuará sobre ellas hacia abajo con la misma fuerza del peso. El empuje tiene que estar en la misma línea vertical que la carena. Según el principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Si el buque es llevado a la inclinación, lo que sucedería es que la carena se trasladaría al igual que el empuje, y esto lo llevará a buscar la estabilidad.
Esto deduce que toda fuerza aplicada a una nave se mantendrá constante, solo que el empuje se traslada de posición generando una recta perpendicular partiendo del centro de gravedad constante, generando un momento adyacente. Ahora les voy a hablar sobre los diagramas de los momentos deflectores y de corte. Los diagramas de los momentos deflectores se habla que un momento deflector es una situación en la que el casco de la nave presenta una cantidad de deflexión causada por fuerzas externas. Ahora, en los diagramas de corte se habla de una fuerza de corte que vendrían siendo dos fuerzas paralelas externas que actúan en direcciones opuestas sobre cualquier parte de la estructura para romperla o cortarla. El esfuerzo cortante es, por lo tanto, el esfuerzo que puede romper esto. Los diagramas de momento flectivo y de corte tienen las siguientes características. El área del diagrama de corte a la izquierda o a la derecha de la sección es igual al momento en esa sección. La pendiente del diagrama de momentos en un punto dado es cortante en ese punto. La pendiente del diagrama de corte en un punto dado es igual a la carga en ese punto. Cuando el diagrama cortante aumenta, el diagrama de momento es cóncavo hacia arriba. Por otro lado, cuando el diagrama de corte disminuye, el diagrama de momento es cóncavo hacia abajo. También tenemos que cuando los extremos de un barco están sostenidos por una cresta de una ola, la flexión será más alta en el medio. Esto tendrá una flexión positiva. Pero por otro lado, si el buque navega por una cresta de ola en el centro, esta será una flexión negativa. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.